Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Antes de dejar la presidencia, Barack Obama firmó una medida que seguimos sin entender, por lo menos en América Latina, yo diría que en el mundo entero, y por parte de los cubanos. Cuando se habían restablecido las relaciones rotas de hacía 35 años y cuando ya hay embajadas y relaciones y todo lo demás, pues, ¿qué tal suspende la ley de pies secos, pies mojados, que había permitido que una gran cantidad de cubanos, miles de cubanos, si lograran tocar las aguas allá en la Florida, en cualquier sitio, pues fueran admitidos y que se iniciara con ellos un proceso de reintegración o de integración a la sociedad norteamericana? Pero es que las puertas, si eso lo hicieron los Estados Unidos, las puertas se habían empezado a cerrar cuando esa situación de los nicaragüenses que bloqueó completamente su frontera y tuvieron que habilitar un puente aéreo desde Costa Rica para que llevara a varios miles de cubanos hacia México como un paso previo para ir a los Estados Unidos, que ha sido el sueño, porque además hay raíces históricas, culturales, y adicionalmente hay miles de cubanos. Se calcula que en la primera oleada salieron más de 300.000, que obviamente ya los hay de segunda, de tercera, cuarta generación, una dictadura de los Castro de tantos años. Pero es que no solamente fue Nicaragua, después Costa Rica también cerró, luego Panamá, porque muchos estaban entrando procedentes de Panamá y cruzaban hasta la frontera y entraban a México, desde luego por vías ilegales. Se buscaron Ecuador, porque Ecuador permitía el ingreso realmente de los cubanos para que estuvieran allí en condición de asilados durante un tiempo. Pero Ecuador, llegaron tantos miles a Ecuador que se volvió un dolor de cabeza y también Ecuador suspendió. Pero ¿qué ha pasado entonces con esa cantidad de cubanos, médicos, odontólogos, profesionales muy competentes, gente muy capaz, que obligaron, porque eso no era voluntario, los escogen? Usted se va en misión, las misiones cubanas en Nigeria, las misiones cubanas en Venezuela, las misiones cubanas en tal parte. Aquí hay dos casos que verdaderamente conmueven porque han vivido unas auténticas odiseas, unas aventuras para poder sobrevivir y conservar la ilusión de lograr que los Estados Unidos les concedan la visa más pronto que tarde, porque no quieren ir sino a los Estados Unidos, porque tienen familiares y que les queda cerca de Cuba. En fin, aquí estamos con Kyrenia Núñez, un hombre soviético que tiene sus raíces, por supuesto, cuando la presencia en los años 60 de la Unión Soviética en la isla. Y está Daniel Domínguez. Ella es médica, él es médico. ¿Él estuvo en dónde? ¿En Nigeria cuántos años, En Níger. doctor Gómez? En Níger estuve 2 años y medio, desde el año 2004 hasta el 2007. ¿Uno se presenta de voluntario para una misión o simplemente le dicen usted se va destinado a tal parte? Tiene que pasar un proceso de selección en el cual te escogen y te envían a ese país. Te dicen vas a cumplir misión en tal lugar o más cual lugar y usted acepta ¿O no? o no. Bueno, pero entonces está ya 2 años y medio y luego lo pasan a Venezuela. Sí, estuve en Cuba desde el 2007, como en mayo que llegué, hasta septiembre, el 5 de septiembre del 2007, que me fui para Venezuela. Ahí estuve hasta el 2012 prestando mi servicio a la población. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Le pagaban, le daban dinero para poder vivir? ¿En qué condiciones vivía, doctor Daniel? Bueno, las condiciones son muy difíciles las condiciones. La primera misión fue una misión difícil.
Imagínense que estaba trabajando en el desierto de Sahara, temperaturas de 50, 52 grados, en condiciones muy malas. Eh, Cuando llegas, te parece que el pago es muy bueno, porque realmente en Cuba no te pagan nada. En esa época yo ganaba en Cuba como $50, el equivalente a $50 al mes. al mes. Y en la misión me pagaban 250. ¿Y se los entregaban? Me los entregaban. Y cuando yo vi 250, eh, pensé que era Bueno, menos mal, buen ¿no? dinero. Pero nada, luego me di cuenta que otros médicos que estaban en la misma misión, pero de otros países, ganaban mucho más, 7.000 y tanto. Es decir, que ganaban, que el Estado se quedaba con una gran parte del dinero que me tocaba a mí, es decir, más del 90%, y lo que me daba a mí era un estipendio casi, Más o menos para que pudiera para que vivir. pudiera vivir y eso. Y así, Y entonces el Estado cubano se queda con esa plata o el Estado venezolano y después se la pasa al Estado no, cubano. el Estado cubano se queda con ese dinero. Se queda Con ese dinero. dinero íntegro. Te dan una cuenta que solamente puedes abrir cuando terminas la misión. Y dentro de la cláusula, dentro del contrato, te dicen que solamente lo puedes cobrar si cuando terminas la misión te dan la evaluación de satisfactorio. Es decir, ellos te evalúan el tiempo que tú estés en la misión, el tiempo que permanezca, que no tengas ningún problema, que atienda bien a los pacientes, te hacen unas evaluaciones mensuales y si al final de la misión esa evaluación es satisfactoria, te dan el dinero. Si Y no, si es desertor, no. eso se pierde. Se pierde. Y a pesar de eso usted quiso jugársela, arriesgársela y decirme la juego porque yo quiero ir a los Estados Unidos. Claro. Uno arriesga, lo arriesga todo, arriesga la familia, porque solamente le ponen un castigo a uno de 8 años sin poder entrar al país. 8 años que tú no puedes ver a tu familia, tú no puedes ver a tus seres queridos. Y en ese tiempo no puedes entrar. Hay veces son 9, 10 años, incluso se puede fallecer cualquier familiar tuyo y No lo dejan ir. no te dejan entrar. En el caso mío, yo tenía la decisión de desertar hace muchos años, pero al vivir con mi mamá ya era una persona muy mayor y entonces yo siempre pensé que no la podía dejar solita y si me iba y ella fallecía no podía entrar a Cuba. Y entonces eso me mantuvo ahí hasta el 2014 que ella falleció. Y ya en el En ese momento toma la decisión, yo dije, me voy. Me voy ya. Pero usted entonces dejó esposa e hijos en Cuba. La esposa mía es médico igual que yo y ella estaba conmigo en Venezuela. Y por cuestiones del gobierno, el último año ella no pudo salir y tuve que desertar yo solo. Pero la idea era venir los dos para Colombia y de aquí a los Estados ¿Ella Unidos. sigue en Venezuela? No, ella está en Cuba. Está en Cuba. Ella está en Cuba. Bueno, pero paralelamente empecemos a contar la historia de Quirenia Núñez, médica también, con familia, Sí, esposo, hijos, sí. que están en Cuba. Sí, tengo a mi esposo en Cuba y también tengo una niña de 4 años que dejé. Lamentablemente tuve que dejarla porque realmente ya tenía pensado esto después de la gravedad de mi mamá, que vi la situación tan deprimente que estábamos viviendo en Venezuela. Como fui a Cuba por la muerte, porque mi madre estaba grave, ya una vez que salió de su gravedad, me senté a hablar con ella y con mi padre de la situación que se estaba manejando. En Venezuela yo trabajaba como tal hasta las 5 de la tarde, ya 5:30 tenía que estar en casa, porque se daba un parte a las 5:30 de la tarde al estado de que todos teníamos que estar en casa. El que no estuviese en casa, llegara unos minutos después, se tomaba represalia, nos sancionaban y era aquello horrible. En camino al trabajo, donde yo trabajaba, no trabajaba solamente en un municipio, me mandaban a otro municipio como tal a trabajar. Era 40 minutos, 1 hora de donde yo vivía. En el trayecto de irme a trabajar,
como tal, me asaltaron 2 veces. No. 2 veces me asaltaron, lamentablemente, me pusieron pistolas en la cabeza y me quitaron todo, todo. Y realmente eso lo planteé al Estado, de que me habían asaltado y que realmente me había retirado de mi trabajo 20 minutos antes. Pues bueno, la respuesta del Estado fue que me sancionaron, porque me asaltaron, porque según ellos, como yo salí 20 minutos antes del trabajo, que por eso me habían asaltado. Cosa injusta, porque realmente el asalto podría ocurrir en cualquier horario del día. Y entonces tomaron represalia conmigo, me sancionaron. Luego de esto estuve ingresada con Zika, la enfermedad del Zika, que es una enfermedad exantemática que estaba en auge en ese tiempo, que producida por el mosquito. Y realmente ahí en mi ingreso, pues ahí también me asaltaron. En el momento que yo me dirigí hacia el baño, como tal, dejé mis pertenencias encima de la cama, que estaba debajo del mosquitero, y me llevaron mi laptop y mi teléfono. Me dejaron sin comunicación, como tal. Aquello fue doloroso porque no podía comunicarme con mi familia. Era prohibido decirle a la familia que estábamos ingresados en ese momento. Me lo prohibieron. Yo no podía decir a mi familia que yo estaba ingresada. Luego de esto llegaron las elecciones de Venezuela y yo me tuve que alojar 3 días consecutivos como tal en el CDI. Atender todo paciente que llegara en ese momento. Tomaron represalia con el CDI como tal. Le cayeron a pedradas y de milagro no hubo tiros. Luego de eso tuve una discusión muy fuerte con el coordinador porque era muy imponente y realmente no tenía la razón. Pues bueno, tomó represalia conmigo y me hizo la vida imposible como tal en el trabajo y por cualquier situación quería sancionarme. En ese momento usted toma la decisión también de desertar. Todas esas cosas, tomé la decisión de desertar como tal porque no veía respuestas positivas. Entonces vivía en una situación muy deprimente. Como tal, había mucho hacinamiento. La casa en que estaba viviendo estaba casi cayéndose, que la habían construido. ¿Cuántas personas vivían? Vivíamos 5 personas, solamente para 3 cuartos. A quienes usted no conocía, por supuesto. No conocía, por supuesto, y tenía que compartir cuarto con un varón. Es cosa que no debía hacer. Debíamos estar las mujeres en un cuarto. Ahí, bueno, aquello era terrible y me sentía muy mal. La comida y la situación realmente era deplorable. Sí, porque realmente nos pagaban un estipendio de 7.000 bolívares. Con esos 7.000 bolívares yo tenía que viajar, tenía que sustentarme la comida, porque no me pagaban la habitación también. No, la habitación la pagaba la misión, pero realmente el estipendio que me pagaban era un sueldo mínimo en Venezuela, es decir, que lo ganaba cualquier empleado. Y con un costo de vida muy alto. Altísimo. Exactamente. Yo también tenía que trasladarme desde el municipio, es decir, desde el pueblo donde yo vivía hasta el municipio, hasta donde estaba el CDI, y era 45 minutos más o menos. Y eso tenía que pagarlo de mi bolsillo. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Quirenia, cuando usted toma la decisión de venir a Colombia, ¿cómo logra entrar a nuestro país? ¿Y cómo fue toda esa travesía para llegar hasta Bogotá? Bueno, el día 2 de noviembre yo decido ¿Del desertar. año 2016? Sí, del año 2016 decido desertar, porque se me iba a mover para Caracas a cumplir como tal trabajo en Caracas, en otro estado, la capital de Venezuela. Y ya decido irme porque realmente se me iba a hacer imposible desertar desde Caracas, muy lejos la travesía. Ese día yo en la mañana, valientemente, me fui sola con mi morral y me dirigí hacia la plaza y cogí un taxi. Ese taxi me cobró 63.000 bolívares por llevarme hasta Maracaibo. Maracaibo, que era de donde yo debía desertar. Realmente era con una persona que me iba a ayudar
como tal para la deserción, pero tenía que pagarle. Esa persona me cobraba por tal de que me cruzara. Entonces llegué a Maracaibo y me tuve 5 días en Maracaibo alojado en la casa de esa persona porque realmente la frontera estaba cerrada. Entonces había que esperar que se aplacara un poco la cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Los soldados, como tal, los policías de Venezuela son muy corruptos. Ellos, como sabían que éramos cubanos, que lo que hacían, nos revisaban y teníamos que darle celulares, teníamos que darle como tal... ¿Y se los quedaban ellos? El dinero, ellos se lo quedaban, eso nunca lo entregaban, porque si no ellos nos iban a denunciar como tal a la misión médica y entonces nos iban a regresar. Y lamentablemente si nos mandaban para Cuba, en Cuba no podíamos ejercer igual. ¿Por qué? Porque íbamos a ser perseguidos políticos como tal. No, y seguramente con la amenaza de meterlos a la cárcel. Exactamente. Y eso no era posible. Pues entonces ya el día 6 como tal de noviembre del 2016, bueno, me dirijo hacia la frontera con esa persona. En Teófilo como tal era donde debía coger la moto, que era la que me iba a cruzar hasta la frontera. Pasar por una trocha. Aquello fue horrible. Horrible, había llovido mucho y la moto aquella en el fango resbalaban, por poco nos caímos varias veces y cada vez que pasábamos por un puesto había que pagar 50 bolívares. Entonces, en esa travesía, los coyotes me asaltaron. ¿Y le robaron otra vez todo mi equipaje. Bueno, realmente yo sabía a qué me exponía. Y entonces lo que hice fue esconder el dinero en la parte de atrás del jean que portaba, que era un jean bastante feo, maluco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos me quitaron todo el equipaje porque yo iba en una moto y me amenazaron con pistolas. Dame el equipaje si no te mato. Entonces yo entregué todo el equipaje. Mi documentación, gracias a Dios, yo la traía alrededor de mi abdomen precintado y en las piernas. Por tal cosa que si me asaltaban, evitar que mis documentos se perdieran, claro, que era lo más importante. Ahí ella hubiera perdido absolutamente todo y no hubiera tenido posibilidad de ingresar. No hubiese podido ingresar como tal a la embajada, porque la embajada nos piden pruebas contundentes de que somos profesionales. Estamos hablando de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que era donde ella y también el doctor Darién, como del Golfo, el Darién, en Colombia, allá en el Urabá antioqueño, en los límites con el Chocó. Ese es un hombre bastante extraño, por lo menos en nuestro país. Y él dijo, y ve ahí donde estoy, también logré entrar a Colombia. ¿Y cuál fue su historia hasta que finalmente llegó? Bueno, mi historia no fue tan... dramática. No fue tan dramática. Mi historia, yo desde el mes de abril del 2016 tomé la decisión de desertar. Y me di a la tarea de investigar por dónde tenía que ir, cuál era el mejor lugar, cuál era la vía más fácil de entrar en Colombia. Conversé con varias personas que ya habían hecho la travesía sin decirles cuál era el interés mío. Solamente era por interés. En el mes de julio yo fui a Cuba. Regresé en septiembre, regresé el 5 de septiembre a Venezuela y el día 7 decidí desertar. El 7 ya yo había hablado con un taxista de una línea de taxis de la Cañada Urdaneta, que era donde yo residía. Él me cobró 67.000 bolívares por llevarme hasta la frontera, es decir, hasta San Cristóbal. En San Cristóbal llegué, me alojé en un hotel ahí en San Cristóbal que se llama... No, pero usted está ignorando un detalle, y es que usted estudió cómo hablábamos los colombianos, sí, cuáles eran los giros que utilizábamos, cómo nos vestíamos para que pudiera pasar más o menos camuflado. Sí, a mí me dijeron tú pases por colombiano, y entonces yo me compré en una tienda un colombiano que vivía ahí en la Cañada, ropa de Colombia, y
y me vestí con esa ropa. ¿Pero cómo aprendió a hablar como colombiano? ¿Por la televisión? No, por amistades. Yo tengo una familia que vive en el pueblo donde yo trabajaba, que son colombianos, y entonces con ellos, pues, más o menos, más hablé un poco de... Oiga, doctor Daniel, ¿y eso le sirvió realmente el acento? No tuvo necesidad. No tuve necesidad. En realidad, el día que fui a pasar la frontera estaba lloviznando, y cuando llegué a la frontera... no tuve... No, Caminó y pasó. Caminé. Y llegó a Cúcuta. Sí, y llegué y cuando me dicen, ya estaba del lado de ya estás en Colombia, ya estoy en Colombia. Si no me dicen que estoy en Colombia, yo creo que vengo Hubiera pirata aquí. seguido derecha. Bueno, doctor Domínguez, lleva los papeles a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, les prometen que en 90 días se lo resuelven. ¿Cuánto lleva esperando una respuesta? Llevo 4 meses y medio. Oh, y mientras tanto, ¿dónde vive? ¿Qué hace? ¿Trabaja? ¿No trabaja? No trabajamos. Aquí una de las cláusulas que dice Que no pueden que trabajar. no podemos trabajar. Y entonces hay que respetar eso. Tienen un permiso especial. Tenemos un permiso especial y hay que respetar eso. Yo traje un dinero, pero venía calculado solamente para 3 meses. Como ya llevo 4 meses y tanto, una familia de la esposa mía que vive en los Estados Unidos me han mandado dinerito y con eso he podido... ¿Cómo se ha sentido en Bogotá y en qué condiciones vive? ¿Muy precarias? No, yo realmente no me puedo quejar. He conocido una familia Muy buena. Muy buena, maravillosa, y con ellos me siento uno más de la casa y ellos se sienten muy bien conmigo ahí, pienso yo. Y si no lo hubieran sacado. No me hubieran sacado ya. Y nos sentimos bien y me siento bien tratado. Aquí me siento bien tratado. ¿Pero qué hace en el día si no puede trabajar? Ayudo en la casa. Salí por allá a conocer, Salir, a recorrer. caminar, recorrer y ya, y no hago... ¿Le ha gustado Me ha gustado Bogotá. ¿El clima no le ha pegado muy duro? No, me encanta el clima. Eso Sí. es una de las cosas que más me gusta. El clima y el ambiente. Esas son las dos cosas que más ¿Y me el gustan. temperamento de los colombianos? Sí, es muy bueno. Chévere. Chévere. Y en el caso suyo, realmente, Quirenia, Bueno, desde que yo llegué aquí a Bogotá, realmente sí me tocó duro. Yo trabajé como mesera en un restaurante, cosa que no podía hacer. Y bueno, aquello fue terrible, muy terrible para mí, porque llegaba a casa con las manos todas cortadas de pelar papa, cosas que nunca estaba acostumbrada a hacer, de picar todos los aliños, y entre más hacía, más me querían explotar. Y era todo el día trabajando, incluso a veces hasta más de 10 horas. ¿y le pagaban menos que al resto de los...? Realmente a mí me pagaban 30.000 diarios, pero a los demás sí le pagaban más. Yo, como era indocumentado, me pagaban menos, y lamentablemente aquello fue muy terrible para mí. Me daban muchos deseos de llorar cada vez que yo llegaba a mi casa y ponía la cabeza en la almohada y decía, esto no es para mí. ¿Y qué tal las comodidades que tiene? ¿En dónde vive? ¿Con quién vive? Bueno, yo estaba viviendo aquí en Bogotá, en Restrepo, en una renta que me cobraban 280.000 pesos, y realmente era cuando estaba trabajando en el restaurante. Luego después decidí irme del restaurante y me mudé a las afueras de Bogotá. Bueno, eso le cambió un poquito la vida. ¿Cuántos cubanos hay en este momento que ustedes conozcan, que estén en cola esperando que les concedan la visa para entrar a Estados Unidos? Bueno, realmente aquí en Colombia, Varado, sabemos 600 cubanos, 600 médicos, pero realmente en otros países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, hay más cubanos, que hacemos un total de 1.200 cubanos. Y en el caso suyo, ¿conoce otros cubanos en Bogotá o todos son de la misma misión? De la misma desertores. misión. Desertores conozco unos cuantos. ¿Es optimista de que ahora que llegó un nuevo presidente como Trump, la situación va a cambiar como cambió la ley de pies mojados, pies descalzos?
Yo pienso que Trump va a permitir. ¿Y usted también? Bueno, Irene? yo lo pienso y tengo esa fe de que sí lo va a permitir. Yo pienso que sí. Bueno, dicen que la fe mueve montañas. Sí. Pues muchas gracias por aportarnos sus testimonios en esta noche. Entérate. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol, y también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, la próxima semana.